Es conocida la escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, en los versículos 12 al 16. La palabra dice: luego de una noche, el Señor se le apareció a Salomón, que es el tercer rey de Israel, todavía el reino todo unido. Había sido el gestor de la construcción del primer y majestuoso templo en Jerusalén. Para la nación israelita, en el pasado, presente y siempre, el templo es esencial. Su apertura, su funcionamiento, sus sacrificios, su adoración, el templo. Y una vez había pasado la dedicación del templo, días o tiempo posterior, Dios visitó otra vez a este presidente. Es un presidente en la monarquía, el rey de Israel. Y dice que Dios le dijo en el verso 12 de Segunda de Crónicas, capítulo 7: he oído tu oración. Debemos de aprender cómo los padres oramos, papá y mamá. Debemos de saber cómo los líderes oramos. He oído tu oración. La oración que Dios oye no necesariamente es larga o corta, ruidosa o en silencio, en grupos masivos o en grupos pequeños. No necesariamente tiene que durar mucho tiempo en estar orando en una forma de peticiones, o puede ser en poco tiempo. Lo cierto es que Dios había escuchado el clamor de Salomón y había elegido, por cuanto había sido ungido, dedicado el templo, como el lugar para que se realicen los sacrificios. Y puede ser, Dios le dice a Salomón, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero la inflexión está ahí: pero si mi pueblo, Dios tiene su pueblo y el pueblo tiene su Dios, y Él es nuestro Padre. Y no de balde o sin objetivo alguno, Dios podría permitir que ocurrieran este tipo de juicios. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, que me sigue, que me cree, que me clama, que me sirve, se humilla y ora, diga la palabra humilla y ora. Si mi pueblo se humilla y ora, estaba diciendo que la humillación debe de ser una actitud constante en los hijos de Dios, en las familias, en los hogares, en las naciones. Humillarnos y orar constantemente. Primero. Segundo, buscar mi rostro. Buscar el rostro va más allá de orar, pero comienza con la humillación. Humillar nuestro ego, nuestro yo, nuestra autosuficiencia. Humillar nuestro razonamiento, nuestras propias opiniones o conceptos. Humillarnos porque hemos pecado. Humillarnos porque tenemos que darle el primer lugar a Dios para que reine, para que sea Señor y dueño.
la humillación y la oración juntas. Luego, que busquen mi rostro y además si se aparten de sus mala conducta. La oración, el buscar su rostro y la humillación tendrán valor y sentido en el trono de Dios cuando dejamos las malas conductas. Sería contraproducente decir que nos humillamos y que con fe oramos a nuestro Dios y clamamos, y nuestras conductas, nuestros estilos de vida, nuestro proceder, hablar y pensar es pecaminoso y va contra Dios. Entonces, estos juicios pueden venir si el pueblo me abandona. No así nomás, pero Dios estaba advirtiéndoles y a la vez convocándoles y diciéndoles: no basta con dedicar un templo, es una vida continua. Entonces, si mi pueblo me busca y se apartan de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Y esta palabra tiene vigencia en el pasado, en el hoy y en el futuro. Yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados. Segunda cosa, cuando nos arrepentimos, y restauraré su tierra. Diga esa frase: restauraré su tierra. Los pecados no confesados impiden la oración, la moral, impiden el crecimiento de la fe y la consagración a Dios y el compromiso. Imagínese usted sacar a Dios de leyes en los gobiernos, sacar a Dios de la educación, sacar a Dios del matrimonio, sacar a Dios de la familia, sacar a Dios de las finanzas, de la economía, del trabajo, de la vida productiva, sacar a Dios de los gobiernos, de los líderes que presiden condados, alcaldías, ciudades, instituciones, gobierno, etcétera. Sacar a Dios inclusive de la iglesia, porque el Dios que tocaba la puerta diciendo: ábranme, quiero entrar, he aquí yo estoy a la puerta, era que Cristo había estado antes adentro y lo habían sacado por cuanto estaban tibios, y el Señor pedía audiencia tocándole la puerta. Más no es un mensaje para el que no conoce a Dios, más el mensaje es para la iglesia, que están en la iglesia, que creen en Dios, en la Biblia, pero están tibios, no pueden arrepentirse, al menos que sientan el peso de las consecuencias del pecado. Y aún así hay gente que no se quiere arrepentir, a menos que la visitación de Dios sea permitida en el corazón. Por eso hagamos el altar familiar, el líder en casa, el esposo y la esposa, el altar familiar. Por eso, humillación en las células, en los discipulados, en los grupos pequeños, en las jornadas de oración y de vigilia. Hoy el líder principal de esta iglesia nos anima, nos contagia con esas convocatorias audaces. Ya es el tiempo. Ajá. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ya es el tiempo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso hace un líder. Levanta la mano todos los líderes. Hay que aprender cómo oran los líderes y cómo oran los líderes. Pero también nos arrepentimos porque fallamos. Imagínense senadores, legisladores, alcaldes, policías, gobernadores, presidentes, líderes de gobierno orando, clamando. Si no hubiese venido esta pandemia, no lo hicieran muchos.
No todos lo han hecho. Pero dice: oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Restaurar es sanar toda la destrucción y volverla al estado original. Es limpiar, sanar, restaurar, unir todo de nuevo. Entre esposos, entre familia, entre hijos, discipulados, células, hay que restaurar todo. Una crisis de esta es como un gran torbellino, como un torbellino que ha venido arrasando con todos los débiles, los frescos, los tibios, los desenfocados, los angustiados, los preocupados, los nerviosos, los temerosos, etcétera, etcétera. Separaron los murmuradores, los chismosos. Se han detenido los rebeldes. Se han stop muchas situaciones, pero brotan otras cosas. Pero el viento de Dios es más fuerte que un virus, que cualquier peste, enfermedad y que cualquier situación que Dios permita para socavar bases, para estremecer árboles, montañas, iglesias, ministerios y líderes, gobiernos y naciones, y decirles y sorprenderles: restauraré su tierra. ¿Cómo lo hará? El poder del arrepentimiento, de la humillación y del buscar el rostro de Dios, pase lo que pase. Y luego dice: mis ojos estarán abiertos. Solo Él no duerme, usted y yo dormimos, pero Él no duerme. Mis ojos estarán abiertos. De presto nuestros oídos se cierran, pero Dios están abiertos sus oídos, y no solamente abiertos, sino atentos. Mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Este lugar es su vida, su carro, su trabajo, la calle, su casa, este templo y donde sea. Porque la fe no solamente es cuando estamos en el templo, cuando tenemos problemas, cuando ocupamos ver hacia adelante. La fe funciona en todo momento, también para dar gracias por las victorias, también para dar gracias por los problemas, también para levantarnos de una caída, también para perdonar a otros, también para alabar a Dios. Funciona también, bueno, ya es mañana ese tema. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar santo donde mi nombre sea honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy apreciado a mi corazón. Isaías capítulo 13, verso 11. Voy a cerrar para que oremos un rato. Dice: yo el Señor castigaré al mundo por su maldad. No es que es Isaías 13:11. No es que Él se inventa castigar solo porque Él quiere. No, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. El orgullo de los poderosos. Y cierro en Salmos capítulo 20, verso 1 al 2, luego 4 al 5 y luego 7 al 8. Extraje los siguientes textos del Salmo 20. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde su santuario
y te fortalezca desde Jerusalén, desde Raleigh, desde Panamá, desde Uruguay, desde Brasil, desde Guatemala, desde donde sea. Que Él conceda los deseos de tu corazón. Eso es oración y fe. Y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Algunas naciones se jactan de sus caballos y de sus carros de guerra, hablando en términos antiguos, ¿verdad? En términos actuales se llaman de otra manera. Pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumban y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Dígalo conmigo, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes.